Continuamos con el problema número 12. Dice: la conexión en paralelo de pilas nos ayuda a aumentar la corriente eléctrica, la temperatura, la resistencia o el voltaje. La conexión en paralelo. Fíjate que una conexión en paralelo, si tenemos una pila, vamos a ver qué pasaría en una conexión en paralelo. Cuando hablamos de una conexión en paralelo, que sería un ejemplo como este, vamos a suponer que una pila es de 10 volts como ejemplo. Estos 10 volts de la pila, si te fijas, están alimentando a cada una de las resistencias. En este caso, en esta resistencia 1 se le llamamos, y esta resistencia 2, en la resistencia 1, como está conectada a cada una de sus terminales a la pila de 10 volts, esta resistencia 1 le estarían pasando 10 volts, y esta resistencia 2, como también viene conectada a la pila, pues también estarían pasando 10 volts en cada una. Entonces eso quiere decir que en paralelo el voltaje no aumenta, en paralelo no aumenta, de hecho se mantiene igual. Por lo tanto podríamos eliminar esta de aquí, el voltaje no aumenta. La temperatura no tiene nada que ver aquí también. Entonces nada más era qué pasa con la resistencia y la corriente eléctrica. La resistencia, si ustedes se acuerdan, en un circuito en paralelo dice que la resistencia total o equivalente es igual a 1 entre 1 sobre R1 más 1 sobre R2. De hecho, cuando nosotros manejamos un sistema en paralelo, lo que se busca es que esta resistencia, a la hora de dividir, pues me dé una resistencia pequeña. La mayoría, o si no es que todos, pues siempre manejamos las conexiones en paralelo para que la resistencia disminuya, no la resistencia aumente. ¿Sí? La resistencia aumenta cuando todas las resistencias las tuvieras en serie. Por ejemplo, que tuvieras el mismo, así por ejemplo, que tuvieras de 10 volts y como cada una de las resistencias está junto a la otra, la resistencia 1 y la resistencia 2 están en serie, y aquí sí aumentaría la resistencia, porque la resistencia total es la suma de todas las resistencias, sería R1 más R2. Entonces aquí en serie sí la resistencia aumentaría, pero en paralelo lo que se busca es que la resistencia disminuya. Por lo tanto aquí la resistencia no aumentaría en paralelo, estamos hablando en paralelo. Y la respuesta sería la A, la corriente eléctrica. De hecho aquí en paralelo la corriente total es la suma por separado de cada una de las intensidades. Si tú sumas la corriente que pasa por R1 más la corriente que pasa por R2, la suma va a ser el total de la intensidad. ¿Sí? Entonces aquí cuando manejamos un circuito en paralelo, en este caso pues la conexión de pilas en paralelo, lo que va a aumentar es la corriente eléctrica por esta forma. ¿Qué pasa con el voltaje en paralelo? También te lo pueden preguntar. El voltaje es el mismo, se mantiene igual. Si aquí son 10 volts, va a pasar 10 volts por R1 y van a pasar 10 volts por R2. Lo que pasa aquí con el voltaje es constante. Y la intensidad, pues sí se va a aumentar la intensidad 1 más la intensidad 2, te va a dar la suma de estas, te va a dar la intensidad total. Por lo tanto, una conexión en paralelo de pilas nos ayuda a aumentar la corriente eléctrica. La respuesta sería la letra A. Continuamos con el siguiente problema.